Vamos a analizar toda la gira del presidente. Ya están con nosotros, como todas las noches, Giselle y Nicolás. Y vamos a darle la bienvenida a Ignacio Lavaki, que es politólogo. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. En algún punto esta gira de visitas por los países, mencionábamos recién que tiene un gran componente de intención en cuanto a lo económico y la deuda del país, pero visita también al Papa. En este sentido, ¿Alberto y el Papa o el Papa y Alberto pueden ayudar también al resto de la visita? Bueno, ¿Los gestos? El Vaticano va a ser la sede del encuentro que va a tener la semana que viene Guzmán con la directora gerente del fondo. En ese sentido, sí, pero el Vaticano no se sienta en el directorio del Fondo Monetario Internacional, no tiene tanta incidencia. Me parece que tiene más un componente, si queremos, para la política interna, el tema de la reunión con el Papa, porque obviamente porque el Papa es argentino, también para diferenciarse con Macri, que donde siempre quedó la impresión de que había una relación fría. Yo diría que pasa más por ahí, que por un tema, no me gusta mucho poner una frase de Stalin, pero ¿cuántos tanques tiene el Papa? Decía Stalin en un momento que el Papa en la Segunda Guerra Mundial quiso interceder en un tema de los aliados y un poco, bueno, no tiene muchos tanques, no tiene una silla en el directorio del FMI. Bueno, habría que ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede mañana? Y si viene el Papa, ¿no? Que sería un gran gesto. Sí, que ya allí se lo analizó, que no hay forma de que salga bien para el 100% de la sociedad, porque o fue antes o fue después, no vino antes, viene después. Ahora, partiendo de lo que acabas de plantear, parafraseando esa histórica frase de Stalin, ¿influye en políticas internacionales más allá del Fondo Monetario Internacional como para que la segunda visita, porque se coló antes Israel, pero la del Vaticano ya estaba cerrada, para que el primer viaje a Europa inicie en el Vaticano? O sea, ¿cuál es la obligación de iniciar en el Vaticano? Porque es casi como si hubiera sido una forma de viajar, peregrinar, lo mismo hizo Macri en su momento. No, yo diría que no es una obligación, pero digo, siendo que el Papa es argentino, me parece que tiene una simbología muy fuerte, sobre todo para la política doméstica, y digo, a veces, como decía un speaker de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, toda la política es política local, ¿no? Y entonces me parece que tiene que ver más un gesto hacia lo doméstico que otra cosa, ese viaje. Y por otro lado, si uno piensa tal vez, por lo que es la tradición de Argentina, hubiera tenido más sentido iniciar la política exterior con algún viaje regional. Pero uno mira el vecindario, aparte que hay problemas, es como que la Argentina está rodeada de gobiernos de derecha, ¿no? Digo, con Bolivia, un gobierno que Fernández considera de facto. En Chile, un gobierno de derecha con problemas. En Uruguay, un gobierno que se está yendo, y digo, Uruguay es un país pequeño. En Brasil, un jefe de Estado con el que Fernández no tiene una buena relación, y donde intercambiaron así palabras fuertes durante la campaña. Ahora ya, digamos, se ha silenciado eso. Y después el otro actor importante de la región, México, que está como vuelto sobre sí mismo, con un presidente que se jacta de no tener pasaporte y que no le interesa, básicamente, aunque sea que México es el que preside la CELAC, no ha salido del país todavía AMLO, ¿no? Y que lo único que le interesa, si uno mira los hechos, es la relación con Estados Unidos. Entonces, tiene cierta lógica empezar por el Vaticano, dado este contexto regional, y también una cierta lógica de política doméstica. Digo, el Papa, más allá de que a los votantes de Macri o a una porción de los votantes de Macri le puede haber caído antipática a ciertas actitudes del Papa, digo, el Papa es una figura con mucha popularidad, digo, de esas figuras que es reconocida en el mundo. La Argentina puede ser Messi, el Papa y no cuántos más, ¿no? Y entonces tiene un componente bastante importante y me parece que va a tratar de lograr de que dure más que 22 minutos, que fueron los que le dio Bergoglio en su primera visita a Macri, ¿no? Veremos esta cosa de la diplomacia de las caritas, como le digo yo, de los emojis, si vemos un Bergoglio sonriente, un Bergoglio enojado. Un lenguaje de la foto. Claro. Ahora, en el gobierno dicen que en el viaje también, ya no con el Papa, sino con el resto de los líderes europeos, presidentes, tiene que ver en buscar algún tipo de respaldo para la negociación con la deuda. ¿Qué pueden hacer Merkel, no sé, Pedro Sánchez o Macron? Porque a Macri también en el G20 en el 2018 le vinieron todos, se emocionaron en el Colón, igual nos fundimos. Sí, ahí yo diría lo siguiente. En lo que es la negociación de la deuda con acreedores privados, los jefes de Estado no tienen nada que hacer, ¿sí? O los jefes de gobierno no pinchan ni cortan. Ahora, en el tema con el fondo sí, porque en el fondo las decisiones, en última instancia, son decisiones políticas que las toma el directorio del fondo, más allá del tema de qué porcentaje de votos tiene cada uno. Digo, siempre se dice que Estados Unidos tiene poder de veto, porque tiene el 17%, hay ciertas decisiones que requieren un 85% de apoyo en el directorio.
En el directorio del fondo las decisiones no se toman a mano alzada, votando, es de otra manera. Pero digo, es bueno tener el apoyo de ellos. Y digo, la Argentina tiene dos acreedores fundamentales. Uno, el mayor, es el fondo, al que la Argentina le debe 44.000 millones de dólares, que se los tiene que empezar a pagar recién, una porción muy chica a fines del año que viene, pero el grueso entre 2022 y 2023, ¿no? Y es un acreedor privilegiado al cual uno no le hace ni una quita, sí le puede reprogramar plazos, ¿no? Con un acuerdo de por medio, y un acuerdo que involucra condicionalidades. Y el otro acreedor, que son los privados, a los cuales evidentemente sí, o les van a estirar plazos, o les van a hacer una quita de interés, o tal vez de capital, pareciera que no en el capital, pero sí en el interés. Y entonces, para que sea sustentable el arreglo con los bonistas, tiene que haber claridad sobre cómo va a ser la cuestión con el fondo, ¿no? Digo, porque los recursos van a ser escasos. Entonces, uno pensaría que, dada la prioridad que le ha puesto el gobierno de Fernández a cerrar el tema de deuda y cerrarlo con una hoja de ruta que presentaron anoche, muy ambiciosa, antes del 31 de marzo, que tiene que negociar a dos bandas. Con el fondo tiene que mostrarle al Fondo Monetario los números de sustentabilidad de deuda y a la vez mostrar a los acreedores que tiene el paraguas del Fondo Monetario. Y ahí es donde, digo, tener el apoyo del staff es bueno, pero digo, las decisiones del fondo en última instancia son decisiones políticas que las toma el directorio con consejo del staff. Pero digo, por ejemplo, si la Argentina recibió un paquete de asistencia en el año 2018 del volumen que tuvo, que es algo inusitado, es 12 veces la cuota de la Argentina, eso fue no por el staff, que más bien mostraba muchas dudas sobre cuán exitoso podía ser ese programa, sino por el apoyo de Estados Unidos. Y con cierta reticencia de los accionistas del fondo, más bien de Europa, algunos de estos países que se preocupan a veces poco más por la consistencia técnica que por la amistad política, ¿no? Entonces, ¿No debería haber empezado por Estados Unidos entonces? Bueno, el problema es que Estados Unidos se llevaba muy bien con Macri y entonces, digamos, con Estados Unidos hay como una relación más balanceada, ¿no? Digo, ni relaciones carnales, ni tan cercanas, sino, digo, hay cosas importantes, ¿no? Un gesto fue, por ejemplo, de pedirle a Evo Morales que bajara el tono, criticar lo que hizo Maduro con la Asamblea Nacional, sin no salirse del Grupo de Lima. Si eso alcanza o no, lo vamos a ver. Pero digo, dado que por ahora Estados Unidos parece como algo un poco más difícil, sobre todo a partir de ciertos gestos del enviado de Trump en la asunción de Alberto Fernández, que se fue criticando que estuviera Jorge Rodríguez, este funcionario venezolano, digo, por ahí pensando en eso, por ahí prefirió arrancar por países de Europa, donde tal vez la cosa sea más fácil. Hay algunos analistas que igual ven el comportamiento del Fondo Monetario Internacional que estuvo cambiando en los últimos años, que antes se le daba demasiada importancia a los funcionarios específicamente del organismo y dicen que en los últimos años cada uno de los presidentes de los países está teniendo como más poder sobre el Fondo Monetario. ¿Vos también haces como ese análisis de ese giro interno que está teniendo el comportamiento? Yo tengo mis dudas sobre eso, No. Y digo, el fondo tiene sede en Washington, Estados Unidos tiene mucha influencia, el staff pesa. Digo, si uno tuviera que poner un paralelismo a una situación similar a la que estamos viendo ahora en la relación con el fondo, yo volvería a 2002, ¿no? Y en 2002, ¿qué pasó? Volvería ahí, creo que es un ejercicio interesante, porque digo, la relación con el fondo estaba caída después de haber recibido un mega paquete de ayuda que fue el blindaje. Obviamente el fondo en ese momento tenía una actitud mucho más hostil con la Argentina, tanto desde el Tesoro norteamericano, que quería hacer de la Argentina un caso ejemplar de lo que tenía que ser que el sector privado fuera partícipe de las pérdidas por haber prestado mal, y dentro del Fondo también había una actitud hostil hacia la Argentina, más que todo por querer salvarse, ¿no? Digo, entonces no querían, con el gobierno de Duhalde, lo tuvieron un año negociando para darle un acuerdo miserable de 6 meses y donde no le dan dinero, era simplemente te prestamos plata para que nos devuelvas lo que nos debes. Claro. ¿Sí? Entonces, yo ahora acá veo una cosa distinta, veo al staff mucho más, con una visión más constructiva respecto a la Argentina, más proclive a algún tipo de acuerdo, por una cuestión muy simple. Yo creo que es más simple que eso. Los directores gerentes van y vienen. O sea, Lagarde eventualmente se iba a ir del fondo, como que se fue al Banco Central Europeo. Los presidentes norteamericanos también duran 8 años y después no vuelven más. Pero el staff sigue, ¿no? Y entonces lo que está en juego para muchas de estas personas es su carrera, ¿no? Digo, el 2002
le costó la carrera a Claudio Loser, el argentino que era el representante, el director del hemisferio occidental. En el fondo le costó la carrera a los que manejaban el caso argentino, como el chileno Tomás Reichmann. Incluso le costó la carrera al sucesor de Loser, al indio Anup Singh, ¿no? Entonces, acá ya vimos que en este año no le costó la carrera, pero sí pagó un costo Cardarelli, que era el encargado de manejar el caso argentino. Veremos qué pasa con Werner, argentino-mexicano, que es el que dirige el hemisferio occidental. Es ellos los que están en la línea de fuego si hay un nuevo fracaso con la Argentina, ¿no? Claro. No solamente Macron y Merkel, que son las caras visibles de la Unión Europea desde hace años, sino que también se suma a esta gira España e Italia fuera del Vaticano. Con lo cual, pregunto si no hay como una intención, al menos en los gestos, de mostrar un alineamiento un nuevo alineamiento más tirando hacia Europa que a Estados Unidos, como lo tuvo la Argentina, no sé, antes de la convertibilidad. Yo creo que es, por un lado, un intento de diferenciarse tanto de la política exterior de Macri como de la política exterior de Cristina, ¿no? La política exterior de Cristina, sobre todo su segundo gobierno, era muy lo que a veces llamaríamos sur-sur, ¿no? O sea, bueno, Rusia no es sur, pero digo, Rusia, China, pero también Vietnam, Angola, Irán, ¿sí? Los viejos no alineados. Exacto. Y, por otro lado, la política de Macri, que mismos estos países a los que va a visitar Fernández, pero también una relación muy cercana con Estados Unidos. Ahora, pensemos cuáles son las opciones. Si uno va y se reúne con Xi Jinping, ya como que le va a generar problemas en la relación con Trump. Y si va con Trump, el problema lo tiene internamente. Yo creo que al digamos, el hecho de que haya ido a Israel hasta, yo diría que es un gesto muy fuerte, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que es la composición del Frente de Todos, ¿no? Y lo que es la importancia que tiene el tema AMIA, el tema de Nisman, del cual fue el 5º aniversario, la polémica en la relación con Irán durante el gobierno de Cristina. Entonces, diría que ir a Europa es una agenda que no compromete tanto ese equilibrio interno, donde hay un gobierno como es el de Pedro Sánchez, donde está incluido Podemos y que tiene una relación muy buena con el kirchnerismo, ¿no? Entonces, me parece que era la agenda posible, ¿no? Y aparte le permite diferenciarse tanto de Cristina como de Macri. Y eso igualmente vos lo ves en el marco de que también lo avala Cristina. Como Sí, que hay ahí una negociación interna entre ellos. Yo creo que no le genera problema. No pensaría solamente Cristina. Yo creo que al Frente de Todos, de alguna manera, hay que verlo como, va a sonar medio rara la comparación, pero digo, un poco como el Frente Amplio uruguayo, ¿sí? En el sentido que tenés un sector más moderado, podríamos llamarlo Fernández. Uno que mira con más simpatía a Estados Unidos, yo pensaría en Massa, que tenía siempre esta histórica relación con Rudy Giuliani y que tuvo frases muy fuertes antes de que ganaran las elecciones respecto del tema de Venezuela, o sea, mucho más fuertes que las que pudo haber tenido Fernández o directamente que la posición que tiene gente que está más a la izquierda dentro del Frente de Todos. Y después tenés el kirchnerismo, ¿no? Que uno podría pensarlo como el equivalente, salvando la distancia, ¿no? De lo que sería la facción de Mujica, el Movimiento de Participación Popular, los ex Tupamaros, ¿no? Que tiene una postura mucho más radicalizada, más afín con Venezuela, con Bolivia. Entonces hay que hacer equilibrismo en eso y, digamos, tener contentos a todos dentro de los lineamientos de la política exterior. Y hacia adentro, no digo del Papa como explicaste antes bien, pero con el resto de los presidentes, la foto hacia Argentina, ¿sirve? A Macri me acuerdo, insisto, con la comparación del G20, porque había levantado en popularidad, salió bien la organización, le duró poco. Digo, ¿sirve para el electorado interno o para los argentinos, digo, para sumarle a Alberto? No, yo creo que lo que sirve es la economía. O sea, sirve acá, la prioridad es una sola, que es la renegociación de la deuda, terminarla bien el 31 de marzo, si es que terminan para esa fecha. Yo creo que es un calendario bastante exigente, posible, pero exigente. Digo, lo que sirve son los resultados, ¿sí? O sea, el grueso de la opinión pública no se informa a diario sobre política. Las noticias que cliquean en los portales son las noticias del corazón o las de los perritos que salvan gente en las playas, ese tipo de cosas. No, la gira de Fernández, tal vez la foto con el Papa es un caso diferente, ¿no? Pero digo, no sé, yo decía, ¿cuántos tanques tiene el Papa? ¿Cuántos votantes saben quién es Macron? Digo, probablemente sepan más quién es Brad Pitt antes que Macron, pero entonces yo no sé cuán importante es la política exterior. Digo, pensemos en otros países. En Estados Unidos la política exterior
tampoco pesa tanto en la elección, salvo, digo, hay casos puntuales, ¿no? Pero digo, mismo el ejemplo más fuerte, Bush padre ganó la guerra de Irak y perdió las elecciones y las perdió por la economía, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor logro que puede sacar de esto el gobierno es tener apoyo en el directorio del fondo, ¿no? O sea, que construir algún tipo de relación política que le genere bastante apoyo, porque después, pensemos, Macri logró algo que yo creo que es bastante importante, ¿no? Sacar del letargo al Mercosur, firmando el acuerdo con la Unión Europea que se venía negociando desde cuando yo era estudiante en los años 90. Y sin embargo, ¿cuántos votos le dio eso? Por más que sea muy importante, y está bien, todavía no entra en vigencia, falta para eso, lo tienen que ratificar los parlamentos, etcétera, etcétera, pero digo, el G20, ¿cuántos votos le dio? No, en esto yo creo que la demanda de la sociedad está más preocupada, está más enfocada al tema de la recesión y la inflación, y el gobierno, yo creo que correctamente enfoca que para encarar esos temas tiene que resolver primero lo de la deuda. Entonces, si esto ayuda a encaminar la relación con el FMI, sí, va a traer beneficios, pero no por el hecho de la foto de saludar a alguien. Pero en ese sentido, entonces, fue buena la elección de Martín Guzmán como ministro de la deuda, como le decimos acá. Sí, yo diría que sí. Es alguien que conoce también muy de cerca el trabajo de... Académicamente lo conoce, no es alguien, no es alguien que, es alguien que lo estudió al tema, pero es alguien que esté en trato diario con los mercados. ¿Y entonces? Bueno, habrá que ver qué propone y digo... ¿Y qué cintura tiene para negociar? Sí. Bueno, en base a esto mismo, ¿cómo influye lo que puede llegar a pasar mañana con la provincia de Buenos Aires, que ya Guzmán deslizó que no va a ser el gran cambio, Salvador, la gran aceptación de acreedores de una postergación? Faltan 15, 16 horas. ¿Cuánto influye que eso ocurra en medio de una gira en Europa donde el presidente está buscando el respaldo y el gobernador del mismo espacio va a un default por 250 millones? Bueno, todavía mañana no va a ir al default. Probablemente yo pensaría que lo que va a hacer es extender el plazo para ver si consigue consentimiento hasta el día en que entra en default, que es el 5 de febrero. ¿Sí? Sí. En la gira en sí no tiene por qué influir, ¿no? Porque una cosa es la relación exterior de la provincia de Buenos Aires, la relación con acreedores privados, y otra cosa es la relación entre los gobiernos. Donde sí me parece que puede llegar a incidir es en cómo el mercado, o sea, los fondos de inversión, los tenedores de deuda argentina soberana, eso sí, hay que ver cómo reciben esta noticia, ¿no? No tanto el que no se rescate a la provincia de Buenos Aires, sino el hecho de, bueno, la provincia de Buenos Aires hizo esta apuesta bastante temeraria y se arriesga a ir al default, y ahí es abrir una caja de Pandora. Es un dilema que, la verdad que la Nación no lo va a enfrentar, porque Guzmán dijo que la política de Buenos Aires estaba alineada con la política del gobierno nacional en materia de deuda, ¿no? ¿Qué es? Es pagar los cupones, o sea, pagar los intereses de la deuda, pero no pagar amortizaciones en dólares, ¿no? El tema es que el gobierno nacional no tiene amortizaciones en dólares recién hasta mayo, que es por un bono bajo ley local, ni siquiera un bono bajo ley extranjera, y los bonos de ley local es como que no te gatillan el default de los bonos de afuera, ¿sí? De los globales o de los bonos del canje de deuda 2005-2010 que están bajo ley New York. El único bono que amortiza, o sea, que paga capital este año bajo ley extranjera es un bono en francos suizos que emitió Macri, y es en octubre recién. O sea, si realmente supongamos que el plan A no funciona por algún motivo y no se llega al 31 de marzo, no va a pasar nada. Lo que sí va a hacer o sea, hasta octubre, en teoría, el dilema que enfrentó Kicillof, el gobierno nacional no lo enfrenta hasta allá, ¿sí? Obviamente, las reservas se van a ir, mientras se siga pagando deuda, las reservas van a ir cayendo, y en algún momento veremos si cambia esta cosa de esta política de decir, bueno, pago los intereses, pero no las amortizaciones. Pero digo, el problema de Kicillof fue que este dilema lo tuvo ahora. Y sí, lo que va a hacer es probablemente poner ruido en la negociación que el gobierno nacional tiene con los bonistas privados. Igual todavía no sabemos nada de eso, recién la oferta va a estar representada en marzo, según el cronograma que difundió anoche. Y Nación tiene más aire. Bueno, tiene las reservas, ¿no? Digo, no es poco. Cuando quiere lo que hace es, le dice al Banco Central, denme dólares, mientras haya reserva de libre disponibilidad, y les pone una letra a 10 años intransferible que paga 0% de interés, y que cuando vence dentro de 10 años la van a canjear por otra letra que vence dentro de 10 años. ¿Y qué hay además de la estrategia de, bueno, no ayudamos a la provincia de Buenos Aires porque en realidad después si no se nos viene el pedido del resto de las provincias?
Sería un pedido lógico, digo, muchas provincias tienen deuda denominada en moneda extranjera e incluso bajo ley en el exterior, entonces si le dan a Buenos Aires, ¿por qué no al resto? Entonces sí tiene cierta lógica. Es como quedarse sin plata en el inicio del mandato para ayudar al resto. Es asumir la carga de la deuda que emitió las provincias, ¿no? O sea, siento un presente peligroso. Digo, es como, en teoría de los juegos hay uno que se llama el juego del gallina, ¿no? Que es como esta situación, dos autos acelerando, enfrentados a ver quién se corre primero, ¿no? Entonces, donde uno lo que pone a prueba es justamente la credibilidad, ¿sí? Entonces, Kicillof lo que hizo fue eso, cuando dijo, miren, no les voy a pagar, acéptenme la postergación de pago o vamos al default. O sea, está señalizando, estoy dispuesto a ir al choque y mismo Guzmán lo dijo en la conferencia de prensa. Estas situaciones, si ninguna de las dos partes coopera, los dos terminan peor. Bueno, ahora también hay una especie de dilema de gallina entre el gobierno nacional y la provincia, que es, bueno, yo estoy dispuesto a ir al default si vos no me ayudás, y sabés que te voy a generar ruido, y Guzmán lo admitió en la conferencia de prensa, dijo, bueno, va a generar problemas. O sea que el mensaje también es para adentro, decís. Y yo diría que sí. Más que para... o sea, hay un mensaje para afuera, ¿sí? Que es decir, yo no puedo, o sea, hay una explicación, es decir, yo no puedo pagar estos 250 millones de dólares, por ende les pido que me acepten, que me los posterguen hasta mayo, lo cual, digo, en mayo uno supone que va a estar lista la renegociación de la deuda, o eso es lo que espera el gobierno nacional, pero digo, no se le aclara nada al que tiene el bono de Buenos Aires 2021, qué va a pasar después de mayo. O sea, te postergo a mayo y después de mayo por ahí te postergo de vuelta. Entonces, si no tenés esa certidumbre, tal vez los tenedores del 75% de deuda no quieren entrar. Eso es lo que pensaría yo. Si no me pagaste ahora, ¿por qué me vas a pagar más adelante? Exacto. Entonces, le da una especie de endulzante, que decirle, bueno, aparte otra señal de esto, lo que decía el juego del gallina, que está dispuesto a acelerar e ir al frente, es decir, todavía, si la política era pagarte los intereses y no las amortizaciones, el pago de interés que caía el 26 de enero, todavía no se giró la plata. Entonces, es como que les ofreció, dijo, les adelanto los intereses, pero todavía ni siquiera les pagó los del 26 de enero. O sea, como que está endureciendo. Ahí, veremos. Vamos a ver mañana qué pasa. Si no se llega mañana al 75%, lo más probable, yo esperaría, es que diga... Hoy estaba el 50%. Bueno. Hoy. Si falta un numerito. Sí, si no llega al 75%, probablemente diga, bueno, les doy plazo hasta el 4 de febrero, hasta el momento previo. Igual que se pierda el pago, uno entra en default, pero no necesariamente va a una reestructuración desordenada. Piensen lo que pasó con Argentina 2014, que por un fallo judicial en los Estados Unidos no podía pagar. Técnicamente entró en default con los bonos bajo legislación norteamericana. Pero ninguno de esos tenedores aceleró. Acelerar es decir, bueno, vos me debés 100 a pagarme dentro de 15 años, quiero los 100 ahora. Eso se llama cláusula de aceleración. Nadie aceleró los bonos, ni los par ley New York, ni los discount ley New York, porque tenía la expectativa de que venía algo mejor. Tal vez, o sea, no quiere decir que esto vaya a pasar, pero es un riesgo. O sea, el riesgo es que te aceleran, sí, vas a una reestructuración como la del 2005, 2004-2005. Si no, en algún momento te pones al día, renegociás y no es tan problemático. Ahora, si aceleran, para la provincia es un tema. Gracias por estar con nosotros esta noche. No, gracias a vos. Vamos a un corte, enseguida regresamos.